por la exposición de este tema y vamos ahora a dar inicio con la siguiente ponencia, que es la la práctica tanto en el ambiente o en el ámbito institucional como en la práctica privada, ¿sí? Y les dejo con el maestro Daniel. Bueno, como tal el tema que nos acontece es precisamente la práctica privada e institucional en las necesidades educativas especiales. Y aquí tendríamos que hacer una clara distinción a manera conceptual para entender lo que es lo privado, lo institucional y sobre todo lo público. En este caso, generalmente cuando hablamos de entornos institucionales, hablamos de la conformación de agrupaciones con un fin, con un objetivo muy particular, en la cual los diversos integrantes que la conforman buscan precisamente solucionar esa dificultad o problemática o necesidad social. En este caso, cuando yo les voy a hablar del ámbito de la práctica del psicólogo en el campo de las necesidades educativas especiales en ámbitos institucionales, voy a hacer la aclaración de que voy a hablar de instituciones de carácter público. Bueno, ¿qué distinción hay de las privadas y las públicas? Pues simplemente que las públicas son ese tipo de sistemas de servicios que ofrece el Estado, la Federación o el Gobierno. Tienen su propio subsidio, no quiere decir que necesariamente sean gratuitas, eso quiero que nos quede claro. La educación como prestación, como servicio, como derecho, como artículo 3º constitucional, sí lo es, pero como tal, los servicios que lo acompañan no necesariamente tienen que ser de carácter gratuito. En este caso, precisamente, como las necesidades educativas especiales están encausadas dentro de los ámbitos de la educación especial, y la educación sí es un derecho que tenemos como mexicanos, reformulado hoy día en nuestro nuevo artículo 3º constitucional. Ya sabemos que tenemos un cierre de calles en el DF por este debate, cosa que no vamos a discutir aquí. Lo que sí vamos a discutir es precisamente que al ser una prestación, un servicio que tenemos por parte del Estado, ¿por qué? Porque el Estado se tiene que ver y velar por la conformación de la ciudadanía que se va a integrar a ella. Entonces, cuando hablamos del entorno, del entramado educativo, tenemos que hablar de ese entramado, sobre todo de la educación básica, que conforma las habilidades, las capacidades, las aptitudes, los conocimientos mínimos necesarios para insertarnos dentro de la dinámica social, cívica, política y pública de una nación, en este caso, México. ¿Y por qué hablo de estas situaciones? Porque evidentemente ahí es donde hablamos de que el entendido de lo que es y lo que va a significar la educación tendrá que ver con la visión de una nación. Podemos tener una definición general para entender el concepto de educación, pero como tal, cada nación, cada país, cada estado, cada gobierno tendrá una definición muy concreta de lo que es la educación y las expectativas que tenga con respecto a ella. Entonces, en este caso, cuando hablamos de las necesidades educativas especiales, se entiende que la primera entidad que tiene que estar inmersa dentro de este terreno de las necesidades educativas especiales, pues es el primer orden social de su conformación, que es la educación y la educación pública. Aquí vamos a hablar un poquito de historia, de antecedentes, para que comprendamos este entramado, esta transformación. Cuando hablábamos en el siglo pasado, a finales de los 70, pues podríamos hablar de precisamente por decreto presidencial, la Dirección General de Educación Especial, precisamente con la finalidad de organizar, dirigir, desarrollar y administrar y vigilar el Sistema Federal de Educación Especial y la formación de estos maestros que los iban a atender, pues teníamos una visión de la educación especial de manera asistencial. ¿Qué quiere decir? Estas personas tienen una dificultad,
tienen una desventaja con respecto al resto de su población, y pues tienen que ser atendidos en escenarios diferidos. Entonces, ahí hablábamos de la educación regular y la educación especial. ¿Qué pasaba? Pues que todas estas personas eran recogidos del entramado social y eran capacitados, formados, atendidos, rehabilitados en escenarios ajenos, inclusive de su edad, separados de su círculo social. Entonces, ahí entrábamos en una situación ilógica de lo que es la educación, los fines que persigue y los medios que estábamos implementando para educar a la población con discapacidad, porque en este caso ahora no podemos hablar de necesidades educativas especiales. Es precisamente a partir de la Declaración de Salamanca en donde empezamos a introducir el tema de necesidades educativas especiales. ¿Por qué? Porque de lo que nos estábamos dando cuenta a partir de estos avances, porque esto no nada más sería a nivel de política pública, sino también a nivel de los avances que las disciplinas como la pedagogía, la psicología, las ciencias de la educación, pues empezaron a determinar que el aprendizaje de las personas no estaba necesariamente vinculado, como lo dijo la maestra Rebeca en su presentación, no necesariamente estaba vinculado a su capacidad diferente, sino precisamente a las oportunidades que se les den a estas personas y la posibilidad de incluirse dentro de su entramado social. Entonces, a partir de la Declaración de Salamanca, se acuña el concepto de necesidades educativas especiales, que no es otra cosa que entender a las personas con una problemática, ya sea total, parcial o inclusive transitoria, que lo único que le impide es acceder a los servicios educativos y de aprendizaje que le repercutan a su edad, y que esta dificultad pues no le permita adquirir los aprendizajes que necesita para la vida. Entonces, el primer paso fue precisamente hablar de la integración. ¿Qué quiere decir? Que estas personas pues tienen que empezar a incorporarse a los escenarios sociales cotidianos, no nada más a los espacios públicos como lo que son parques, banquetas, calles, cafeterías, sino inclusive a los servicios que el Estado mismo deba prestar. En este caso aquí tenemos una imagen que precisamente nos hace la aclaración del primer paso. El primer paso es tenerlos dentro de la educación regular y sobre todo tener una situación de integración, de que sean parte de, que empiecen a incorporarse a la cotidianidad. Posteriormente, aquí es donde ya entra el psicólogo, porque como tal la integración poco podemos aportar, simplemente la transición de la familia, del propio alumno, a el nuevo escenario. Pero en este caso, pues nada más agarrar a una persona con capacidades diferentes y meterla a un escenario público, pues no necesitan grandes apoyos del psicólogo, ¿verdad? Más bien, donde entra nuestro papel es en la inclusión. ¿Por qué? Porque si estamos entendiendo que la educación, el aprendizaje, depende mucho del tipo de estímulos que recibamos, pues evidentemente si no vemos, o vemos de manera deficiente, si no escuchamos, si no podemos percibir nuestro entorno igual que las demás personas, pues quiere decir que estamos entendiendo a nuestro entorno de manera diferente. Y ahí es en donde quiero hacer hincapié en ese concepto, diferente. Así como nosotros podemos ver una mesa, una silla que esté ahí en medio, pues dependiendo de dónde estemos sentados, vamos a ver partes diferentes de la misma. Imaginemos que así es una persona con capacidades diferentes, simplemente accede al mundo de manera diferente y necesita medios, vínculos, adecuaciones que le permitan precisamente sus procesos de aprendizaje, acceder a la información, procesarla y emitir precisamente un resultado. Ahí es en donde entra la psicología, porque como disciplina orientada a la cientificidad, pues ha construido o ha adquirido modelos teóricos que le permiten entender estos procesos del aprendizaje. Cuando la maestra Rebeca nos hablaba de un posicionamiento para la evaluación, es porque yo entiendo el papel que juega la persona dentro de su proceso de aprendizaje, pero también comprendo el papel que juega su entorno, su medio e incluso sus propias expectativas. Y pues bueno, ahí es en donde el psicólogo se pinta solo, ¿estamos de acuerdo? Somos expertos, o al menos eso es la expectativa que tenemos
somos expertos en el aprendizaje. ¿Cómo aprende la persona? Y no nada más cómo aprende en cuestión del manejo de sus emociones, sus sentimientos, su toma de decisiones, sino también cómo aprende procesos sociales. En este caso, pues el lenguaje es algo que aprendemos. Lo aprendemos tanto en la cotidianidad de nuestra maduración, de nuestro desarrollo, como también lo aprendemos a partir de las estructuras lógicas y de orden cronológico, de escritura, de orden, para poder expresar y comunicarnos. Entonces, si lo que necesitamos es que la persona entre dentro de este entramado social, pues no necesariamente lo tiene que hacer con medios tradicionales, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ahí es en donde entra el papel del psicólogo, en la inclusión. Ya lo tengo en la escuela, ¿ahora qué hago con él? ¿Cómo le enseño? Pues si yo tengo un pizarrón, tengo ciertas indicaciones, tengo cierta didáctica. Ahí es en donde precisamente entra el papel de la evaluación psicopedagógica. Nosotros no nos metemos en los aspectos pedagógicos, pero sí sabemos qué elementos son los más factibles para que esta persona aprenda, cuáles son sus canales de información, de qué manera su dificultad afecta el proceso psicológico o el proceso cognitivo que debe de ejecutar para aprender y sobre todo para incorporar ese aprendizaje en su dinámica cotidiana. Entonces, si la escuela es la que se encarga precisamente de conformar a ese agente, a ese futuro ciudadano, entonces suena lógico que la escuela tenga que apoyar a este tipo de personas, porque además también hemos aprendido que el aprendizaje se construye en lo colectivo y se ejerce en lo individual. ¿Qué quiere decir? Necesito de los demás para aprender. Necesito de la construcción cotidiana para aprender. Porque sí es cierto, todos percibimos el mundo de manera diferente. Y a partir de ahí lo interpretamos. Yo si ahorita les dijera algo tan sencillo como ¿quién le va a los Pumas? Pues bueno, no sean hipócritas. Le van a todos a los Pumas porque son universitarios. Pero antes de aquí podría ocurrir que le iban a otro equipo. Y si nosotros queremos entender la razón y la lógica de esa toma de decisiones, pues tiene que ver precisamente pues, con el tipo de cultura y de sociedad con el que crecimos. Nuestros papás, nuestros amigos, nuestros hermanos, nos fueron influyendo, nos fueron incorporando dentro de la cultura del amor a la camiseta del fútbol. Sin algo tan simple como lo que es la camiseta o la afiliación política, PRI, PRD, PAN, no sé. Si eso es tan fácil de conformar en el entramado social, pues ahora imagínense con los aspectos disciplinares, con lo que es el lenguaje, porque no nada se trata de aprender a hablar y la ortografía y la fonética, sino precisamente es un medio que nos permite comunicarnos y nos permite seguir construyendo conocimiento, nos permite conducirnos. Imagínense una persona que no sepa expresar sus emociones o sus necesidades. Pues estamos hablando de una persona totalmente disfuncional, porque a la par de que yo no lo entiendo, pues él ni siquiera mismo puede explicar qué le está pasando. Entonces, de este sentido, a partir de la Dirección General de Educación Especial, se fueron conformando diferentes instituciones que se encargaban precisamente, si tienes discapacidad motora, pues te llevo a una escuela de discapacidad motora, de rehabilitación. Tienes un problema visual, pues te llevo a la escuela de ciegos, te llevo a educación. Y bueno, si nosotros seguimos avanzando, nos damos cuenta que se conformaron dos modalidades. La primera es de carácter indispensable, que cuando yo tengo una persona que tiene una característica muy particular, muy especial, pero que dentro de la cotidianidad yo no la puedo trabajar. Por ejemplo, el retraso mental, la ceguera, la sordera, las discapacidades múltiples. Y pues como yo no sé cómo trabajarlas, pues me las llevo a una situación de corte asistencial. Y después tenemos los de carácter complementario, que pues al parecer no presenta dificultades tan evidentes, pero de alguna manera, al estar inserto dentro de su entramado social educativo, le es difícil o complejo acceder precisamente a estos dispositivos de conformación y de formación del individuo. Entonces, de alguna manera todavía no nos desprendemos de esa situación, y ahí es en donde vamos a analizar un poquito de esta historia. Precisamente el COEC,
que son precisamente los centros de orientación, evaluación y canalización, eran esas personas que se encargaban de ir a las escuelas. Estamos hablando aquí de la década de los 80. Iban las personas a la escuela, empezaban a hacer una evaluación y empezaban a determinar. Inclusive, nunca se han preguntado por qué en las escuelas está el grupo A, grupo B, grupo C, grupo D. Pues precisamente responde a una acomodación en función de la evaluación. Buscaban generar una equilibración y generalmente los del grupo A y B eran los que de alguna manera estadística habían comprobado tener mejor evaluación. Esa fue una dinámica escolar muy conocida. Y pues mientras más te alejabas de la letra A, pues más te acercabas precisamente a esta situación de orientación, de evaluación y canalización. Pero para quien no sepa esa historia, no, yo el orgullo, el grupo A, su escuela no pensaba que eran tan ¿okay? Y después empezaban los centros de orientación para la integración educativa. Es precisamente estas personas que ya fueron rehabilitadas, que ya fueron canalizadas, que podríamos medianamente entender que podían vincularse en un entorno social, pues tratábamos de regresarlo de manera paulatina. Inclusive había algunas escuelas, fueron pilotos en la educación pública, en donde personas que estaban en estos centros de rehabilitación, pues los metían a diferentes asignaturas o materias. No sé si alguna vez a alguno de ustedes les tocó. Pues ahí ven el éxito del programa. Pues efectivamente no tuvo ningún éxito porque a una situación evaluativa de carácter escolar, pues prácticamente nadie, pues ¿para qué le metes al maestro más problemas? Pero evidentemente eso traía y acuñaba más problemas. Y ahí es en donde precisamente entramos a una pregunta que les voy a hacer. ¿Qué tan cotidiano ve una persona con discapacidad? Ahí es en donde volvemos a la pregunta, ¿dónde está el éxito de sus programas? Pues precisamente lo que estamos haciendo es un rezago social ante estas personas. Porque estos programas están pensados, pues sí, mientras están chiquitos, mientras son maleables, los podemos atender. Pero llega un momento en que como sus capacidades ya no las podemos poner a prueba en entornos sociales pues, normativos de alguna manera, pues cuando los queremos incorporar, pues son gente que pues, no son aceptadas, y no tanto por la situación de que no los queramos, sino como no los entendemos, no sabemos cómo conducirnos con ellos, pues nos empezamos a sentir muy incómodos, y a su vez nos empezamos a sentir incómodos. Entonces, no hay una situación de integración y mucho menos de inclusión, ¿no? Entonces, precisamente, ya estos centros de CAPEP están desde 1965, que eran la educación preescolar. Lo que buscaban es que desde mucho tiempo antes, desde la educación básica preescolar, pues trataban de identificar a estas personas y pues de tratar de brindarles los apoyos. Otra vez desde esta visión piagetiana, pues si las estructuras cognitivas se forman desde las primeras etapas, pues desde las primeras etapas lo tengo que identificar y tratar de corregirlo, porque además ese era el concepto, ¿no? Corrección. Pues si alguien nació así, que le corriges. Digo, yo pregunto. Entonces, inclusive, ¿qué le rehabilitas? Pues la rehabilitación es cuando te rompes un brazo, lo tienes inmóvil 2-3 meses, y pues obviamente tienes debilidad y tienes que volver a generar la tonalidad, la tonificación, la flexibilidad, la fortaleza. Una persona que nace así, ¿qué le rehabilitamos? Más bien tendremos que buscar las formas de habilitarle en función de sus capacidades, de su potencial, y generar esas estrategias que lo permitan él mismo incluirse dentro de la dinámica. Pero para ello pues, necesitas introducirlos dentro de la dinámica. Precisamente, y aquí pues vamos a hablar del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación, la reforma a nuestro artículo 3 constitucional y la promulgación de la Ley General de Educación, obra esto de nuestro presidente Carlos Salinas de Gortari. Estamos hablando del año del 92, ¿no? 91-92. Ya después se fue a Dublín y pues nos dejó una bronca bien grandota, pero mientras, algo que sí podemos agradecerles es que nos dejó estas reformulaciones. ¿En qué sentido? Pues el Acuerdo Nacional para la Modernización Educativa lo único que nos determina es que precisamente el escenario educativo, sobre todo el escenario educativo público, es aquel que nos va a brindar todas esas herramientas de carácter y de orden social e inclusivo para la dinámica laboral,
política, cívica y la convivencia. Entonces hablaba de que estas personas tenían que empezar a pertenecer a estos escenarios. Se veían más enriquecidas en estar en estos escenarios. Y ojo, aquí quiero hacer una aclaración. Todas las estadísticas y todas las investigaciones que se han realizado en materia de efectividad educativa nos dicen que una persona con necesidades educativas especiales tiene mayor efectividad si está en un entorno de necesidades educativas especiales. ¿Qué nos dice esto? Que no estamos haciendo bien las cosas. ¿Por qué? Porque en otros escenarios internacionales sí se ha demostrado lo contrario, que una persona que es incluida a tiempo y se hacen los procesos de inclusión tienen mejores efectos porque ya están dentro de la cotidianidad del individuo. Ya no vemos a una persona con síndrome de Down como algo raro o poco cotidiano, ya vemos como una persona normal, porque en realidad eso es. Dentro de su síndrome, él es normal, así nació y así hay que entenderlo. Entonces, lo que nosotros tenemos que apuntalar, la labor del psicólogo en estos escenarios, es precisamente porque nuestro esfuerzo no nada más se va a tener que ir en la evaluación psicopedagógica, en determinar su potencial, en determinar cuáles van a ser las mejores estrategias para que él aprenda, para que él acceda a su entorno, a su mundo, lo analice y lo ejecute. También tenemos que trabajar con las personas que lo rodean y empiecen a entender precisamente esa diferencia. En el momento en que nosotros entendemos que nuestra persona que nos rodea y yo mismo soy diferente de los demás, me es más fácil saber cómo me puedo beneficiar de él, y no en una situación económica, sino en una situación de experiencias. De si él puede, pues obviamente pues, yo no tengo pretexto, ¿no? Y lo podemos ver, son personas muy resilientes. El problema es cuando nosotros, el entorno regular, le sigue imponiendo estas barreras. Entonces, la labor del psicólogo en los escenarios públicos, en las instituciones de orden público, no nada más se va a resumir en la evaluación, que es un elemento importantísimo, porque es el que nos permite tomar decisiones. A veces las barreras del aprendizaje más grandes somos nosotros mismos. Somos las que el maestro, las que el psicólogo, las que el especialista le da al individuo. Pues es que tiene síndrome de Down. ¿Y eso qué es, doctor? Pues que va a tener un rezago cognitivo, va a haber cosas que no va a poder hacer. Pues ya desde ahí pues estamos bajando las expectativas al papá. Y de lo que se trata es de estimular al papá que lo estimule. Posiblemente no va a ser un banquero exitoso, posiblemente no va a ser un neurocirujano, pero muy probablemente sí vaya a ser una persona productiva, autónoma y feliz. Y lo único que nosotros tenemos que hacer pues, es brindarle la oportunidad de que ingrese a estos escenarios. Precisamente se reformularon los centros de atención múltiple, que ahí es precisamente en donde nosotros canalizamos a estas personas que sí de plano, por su situación personal, se vuelve más riesgoso meterlos en un escenario regular. Por ejemplo, estamos hablando de deterioro cognitivo severo o personas de discapacidades múltiples y de enfermedades severas. Entonces, a veces un ambiente escolar pues lo puede deteriorar más, no tanto por el compartir con sus pares, sino que simplemente requiere de una atención específica que el aula regular pues evidentemente no le va a brindar. Y después tenemos las USAER, que son las unidades de servicio de apoyo a la educación regular, que ahí es donde tenemos a todo tipo de personas con dificultades visuales, auditivas, cognitivas, de la salud, de carácter emocional, de carácter conductual, en donde precisamente lo que buscamos es entender a la persona y su dinámica familiar, personal, social, sus propias motivaciones y expectativas, y ahí es en donde nosotros entramos muy abiertamente en un equipo multidisciplinario, que si el doctor me dice, pues es que su visión es de 14-20, pues sí, obviamente siéntalo hasta adelante, que siempre esté usando sus lentes, pero también procura darle a la maestra la indicación de que siempre explique con palabras claras, paso a paso, de manera sistemática, las indicaciones que le va a dar,
Porque se va a beneficiar más de lo que escucha y no de lo que ve. Permítele al alumno que manipule el material. ¿Para qué necesitas ponerle presentaciones de PowerPoint? Hay cosas que puedes aprender manipulándolas. Agraciadamente el número 2 no existe, pero tiene forma. Y desde el momento que tiene forma, tiene relieve. Y se va a ver más beneficiado de tener un número 2 de plástico en la mano que tenerlo apuntado en el pizarrón, inclusive hasta grandote, ¿no? Los macrotipos, ¿no? Si no vea, pues pone un macrotipo. ¿No? Pues sí, te va a beneficiar, pero también que conozca la forma. ¿Sí queda claro? Sí. Precisamente tenemos, a nivel general, las unidades de orientación al público. Porque sabemos que el escenario escolar no es el único. Pues sí, en la escuela me dicen cómo acompañarle sus aprendizajes, cómo guiarlo en que comprenda el lenguaje, su uso, que genere estrategias y medios de comunicación. Y la familia. Ya también. Algo que sí sabemos es cuando la familia está motivada e interesada en la persona, pues a veces se vuelve hasta especialista en el problema. Pero a veces, como todo especialista, ¿no? El cardiólogo, pues es que tú tienes problemas del corazón. ¿Ves que me duele aquí? Sí, pero tu problema es del corazón. Pues es que la medicina que te está dando ya te está volando el riñón. A veces, como especialistas, no nos centramos en el problema y no vemos que el problema está dentro de un entorno, dentro de un contexto. En el caso del cardiólogo, pues el contexto es el cuerpo. Y el sistema circulatorio, pues no está separado de los demás, ¿no? Lo separamos nosotros para estudiarlo. Pero eso no quiere decir que no tenga implicaciones con los demás. Pues lo mismo pasa en los escenarios de educación especial. No nada más con trabajar al niño y que el papá sepa mucho o tenga mucha información con respecto de cómo acompañar los aprendizajes del niño, se va a solucionar. También necesitan estimulación los papás, orientación, expresar sus emociones. Y ahí es en donde otra vez el psicólogo en entornos de carácter de institución pública entra. Las necesidades educativas especiales es un campo amplísimo. Se vale de la clínica, se vale de la organización, se vale de la educación, se vale de las neurociencias del comportamiento. Digamos que es una disciplina integral. Y bueno, también las otras áreas se vuelven integrales. Otros son los centros de rehabilitación y educación especial. Estos son brindados por el DIF. Por eso en el área metropolitana casi no los conocemos, porque sabemos que el impacto del DIF a veces tiene más relevancia y trascendencia pues, en escenarios del interior de la República. ¿Por qué? Porque a veces en áreas urbanas tenemos mayores opciones, ¿no? Tenemos mayores recursos, y lo comentaba mi compañero. Tenemos los CRIC, ¿no? Estos de Teletón, pero no todos están en donde deban estar, ¿no? Tenemos el de aquí de Catepec de autismo, y pues, no todas las personas con autismo están en el Catepec, ¿verdad? Entonces, a veces no tenemos, en la ciudad pues tenemos como que esa movilidad para los diferentes centros, pero en el interior de la República no estamos. Entonces, el DIF precisamente generó este tipo de centros. La flechita hacia abajo. La flechita abajo. No, de problema. Sí. Precisamente, la Declaración de Salamanca, y me quiero tomar el atrevimiento de leerlo textualmente. Fue el entorno de política internacional que acuña el concepto de necesidades educativas especiales. Y México, obviamente, perteneciente a estos tratados internacionales, tuvo que dar su propia definición, porque, repito, tiene su definición de educación. Entonces, cuando hablamos de necesidades educativas especiales, porque hablamos de un entramado educativo particular. Y precisamente nos dice que la define cuando un niño o niña que presenta necesidades educativas especiales es quien
en relación con sus compañeros de grupo. Cuando habla de grupo, no del grupo escolar, sus pares. Enfrenta dificultades para desarrollar el aprendizaje. No es cierto. Para desarrollar el aprendizaje de los contenidos consignados en el currículum escolar, requiriendo que a ese proceso educativo se incorporen mayores recursos o recursos diferentes, a fin de que logre los fines y objetivos curriculares. Si nos damos cuenta, nos está hablando de una situación de dificultad permanente o transitoria. Nunca nos está diciendo que tiene que ver una persona con discapacidad, capacidades limítrofes o capacidades diferentes. Simplemente que en algún momento de su vida se encuentra con una dificultad. Entonces, a partir de esa declaración y la acuñación del concepto mexicano de necesidades educativas especiales, se generó precisamente el concepto de las barreras para el aprendizaje. Y ahí es en donde otra vez el psicólogo entra. Nosotros entendemos entonces, por ejemplo, yo les preguntaría, un niño que tenga una discapacidad motora, ¿qué dificultad tendría para aprender español o matemáticas? Pues créanme que sí tiene muchas. La incredulidad de sus padres de que puede y de que sus maestros de que lo va a lograr. Y esa es una barrera para el aprendizaje. Dile a un niño que no va a poder, créanme, no va a poder. Dígale a un niño que se esfuerce y que va a poder, y va a encontrar las formas, y ayúdale, y la va a encontrar. Entonces, México se incorporó precisamente dentro de estas definiciones de los temas de inclusión por Neil Ainscott y Susan Steinbach a las barreras del aprendizaje, que es precisamente cómo nuestro contexto, nuestras ideologías o nuestras propias capacidades nos limitan al acceso de un conocimiento. Y ahí es en donde el psicólogo entra en esta parte de la evaluación psicopedagógica para determinar cómo esas barreras nos están deteniendo o delimitando. Ahí es en donde precisamente les hablo de la evaluación psicopedagógica. Ya para no hacerles el cuento tan largo, creo que no los veo tan dormidos. Eso es bueno. Es importante entender que en la medida en que nosotros vayamos incorporándonos en estas dinámicas inclusivas y que nosotros desde el ámbito de la psicología las vayamos promoviendo, y promoviendo es informando a las personas, porque generalmente cuando tenemos juicios o prejuicios es porque tenemos una limitante en la información o una información distorsionada, y ahí es en donde entramos el psicólogo, porque somos expertos en el aprendizaje y cómo lo canalizamos. Entonces, precisamente la evaluación psicopedagógica, más adelante, precisamente es en donde nosotros entramos en nuestros diferentes escenarios de actuación. Tenemos un apoyo a la escuela, porque desde que estamos en una institución de orden educativo, pues nuestra prioridad es la escuela, que la escuela le pueda brindar los apoyos y los aprendizajes que necesita para su desarrollo. Posteriormente, debemos brindar apoyo a la familia, porque si nosotros tenemos un maestro muy inclusivo que trabaje muy bien, pero la maestra, la mamá o el papá en casa sigue teniendo bajas expectativas con él, y vean inclusive con un niño regular. Si la mamá le resuelve todo, le habla todavía chiqueado, lo viste en la cama, se cae y luego va, pues la mamá misma está generando limitaciones en una persona que no debe tenerlas. Ahora imagínense un papá que tenga bajas expectativas con respecto con su hijo con discapacidad motora, visual, auditiva. Ay, déjalo, es que no va a poder. Entonces, otro trabajo muy fuerte es el trabajo y la vinculación con la familia. Y por último, y no por ello menos importante, el apoyo al alumno con las necesidades o barreras para el aprendizaje y sobre todo para la participación, para que sea un miembro más de ese entramado escolar, de ese entramado familiar, pero lo más importante, de ese entramado social. Pues primero, lo que hacemos en un entorno educativo, nos lo dijo muy bien la maestra Rebeca, es una detección inicial o exploratoria. Posteriormente, entramos al proceso de evaluación psicopedagógica y el informe psicopedagógico.
a decir las fortalezas, las debilidades, las áreas de oportunidad, el trabajo de los padres, el trabajo de los maestros, de los compañeros. La propuesta curricular adaptada, que es cuando nosotros desde la multidisciplinariedad le decimos como psicólogos, bueno, sus estrategias de aprendizaje son estas, y explótalas. Puedes hacer este tipo de estrategias. Y ya el pedagogo lo lee y dice, bueno, aquí le puedes poner esta secuencia didáctica, te puedes apoyar de este recurso didáctico. Entonces, el trabajo del psicólogo es multidisciplinar. No somos la cabeza de nada, somos el eje de un todo. Y por último, tenemos la detección permanente. ¿Por qué? Porque poco a poco esta persona va generando nuevas estrategias, nuevas formas, y pues tenemos que ir evaluando constantemente y acompañando los procesos de esta persona. Ya nada más por último, yo ya termino con esta reflexión, mi participación en este simposio. Es precisamente que invitarlos a reflexionar. ¿Cuál es el verdadero papel del psicólogo en el campo de las necesidades educativas especiales? Y como tal, tenemos que ser no solo profesionales calificados, sino cualificados para el trabajo, la atención y el seguimiento de este tipo de personas. Y sobre todo, algo que me ha dado y me ha dejado mucho el campo en escenarios de carácter público, es que tenemos que ser un profesional con la capacidad de aprender de la persona que menos pensaríamos que vayamos a aprender algo. Porque a veces hasta uno mismo dice, yo ya no puedo, me cuesta mucho trabajo, y llegamos a un escenario de esos y ves la capacidad y la inmensidad de cosas que pueden conseguir esas personas, es en donde nosotros nos hacemos chiquitos y decimos, no, pues me toca dar más. Por mi parte sería todo, les agradezco mucho su atención. Le agradecemos al maestro Daniel su explicación tan amplia y tan completa y concreta que nos acaba de dar. Bien, voy a tratar de hablar ahora sobre la práctica que hace el psicólogo que está inmerso en las necesidades educativas especiales, pero dentro de la práctica privada. Bien, primero, pues bueno, el maestro Daniel les explicó esa diferenciación entre lo que es la práctica dentro de instituciones públicas, y vamos ahora a hablar sobre las instituciones privadas. Y también aquí es importante hacer una distinción, ¿sí? Vamos a entender por privado aquellas asociaciones que están dedicadas a atender a las necesidades educativas especiales, pero que no siempre son asociaciones completamente privadas. ¿Sí? Veíamos ahorita algunos logos que seguramente a muchos de ustedes les resulta conocido, ¿no? APAC, CONFE, Teletón, que hacen en determinado momento como ciertas colectas. Sí, entonces son asociaciones también civiles, pero no están inmersas dentro de lo que es la SEP. ¿Sí? Vamos también a hablar de manera muy somera sobre las escuelas privadas que son regulares y que ellas sí tienen como ciertos lineamientos que la SEP les solicita también para atender a esta población. Y por último, lo que será la consultoría particular. ¿Sí? Entonces vamos a tratar de retomar esos tres elementos. Ya les ha hablado también Daniel sobre cómo surgió esa necesidad o cómo se fueron dando dentro de la SEP el trabajar con esa población. De la misma manera en las instituciones privadas, empezó a surgir como esa necesidad de atender a esta población, dado que la SEP empezó a no dar atención. Entonces empieza como a ver, sobre todo los padres, ¿sí? Los padres han desarrollado o han creado muchas asociaciones,
Entonces es a esta falta de pues atención efectiva y a toda la población es que empiezan a suscitarse o a desarrollarse estas asociaciones. Y por ejemplo, las principales tuvieron que ver, ¿sí? De inicio tuvieron que ver con la atención a población con discapacidad intelectual. Anteriormente se le nombraba como retraso mental, ¿sí? Parte de lo que se ha trabajado dentro de la educación especial es utilizar términos no tan peyorativos. Lamentablemente todavía se usan como términos hace 8 días creo, ¿no? Hablaban del mongolito o del retrasado mental o del loco. Entonces, algo que nosotros como psicólogos y ustedes que están en formación es muy importante que vayan utilizando términos que son menos peyorativos o menos como de etiqueta, ¿no? Lo que mencionaba también hace rato la maestra Rebeca. Entonces, por ejemplo, en el caso del retraso mental, actualmente ya es discapacidad intelectual y no es el discapacitado, que lamentablemente todavía entre los mismos profesionales a veces se escucha, ¿no? El discapacitado. No es una persona, de inicio es una persona con una discapacidad intelectual, visual, auditiva, etc. Y bueno, de alguna manera todos tenemos alguna necesidad educativa especial, ¿no? Eso creo que ha quedado claro. Entonces, de inicio fue estas asociaciones destinadas al trabajo con personas con una discapacidad intelectual. Posteriormente también se trabajó con instituciones con discapacidad visual y auditiva. Todas estas asociaciones estaban destinadas a trabajar o desarrollar programas enfocados en lo que es la vida independiente, ¿sí? Ya el maestro Daniel comentaba que en las etapas iniciales en la SEP se trabaja, y creo yo que es lo que más se trabaja, ¿no? Con los niños, toda esa cuestión del desarrollo. Pero llega una edad en la que ya los niños, ¿no? Que según se les llama, pues ya no son niños, ¿sí? Ya son adolescentes, ya son adultos, pero lamentablemente siempre se les considera como un niño. Y no es cierto. Lo más normal que todos tenemos es la parte biológica, ¿sí? Entonces, a los que, pues bueno, el niño ya con barba, ¿no? La niña, y pues bueno, ya es toda una señorita. Entonces, es importante también empezar a nosotros identificarlos primero como personas y después entender y aceptar, ¿no? Que pues la parte biológica, esa no se para, ¿sí? Entonces, pues bueno, estas instituciones se trabajaba específicamente con lo que es vida independiente. Aquí yo seleccioné, ¿no? Varias instituciones privadas, sí, que la mayoría de ellas, lo que yo estuve investigando es que el trabajo está enfocado en 3 aspectos importantes: lo que es la parte infantil, ¿sí? El desarrollo del infante y todo lo que implica, también la parte primaria y también ese tránsito ya de la vida del joven al adulto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, pongo aquí a PAC, ¿sí? Seguramente alguno, digo, yo creo que la mayoría lo conoce, ¿no? Lo conocemos, que su objetivo principal pues es atender a población con parálisis cerebral y bueno, algunas otras discapacidades, pero digamos que su fuerte es esta cuestión de la parálisis cerebral, y de los servicios que brinda esta asociación están enfocados en lo que es la rehabilitación, los servicios de salud, ¿sí? Dado que pues la parálisis cerebral tiene, ¿no? Determinadas atención, ¿no? En salud hay que cuidar como varios aspectos. En la parte educativa atiende con lo que es desde estimulación temprana, ¿sí? Yo creo que fue una de las asociaciones que ha sido como pionera en esta parte de la estimulación temprana, y también ya trabaja
a la cuestión, hasta el área de preparatoria. También capacita a sus mismos alumnos y los ayuda a integrarse. No sé si alguno de ustedes ha acudido a PAC, pero sucede en muchas de las instituciones, que muchos de sus alumnos son ya parte de su planilla, ¿no? Laboral o de trabajo. Entonces, los capacita y también les da trabajo. También tiene talleres formativos y obviamente, pues como toda institución, trabaja para recuperar fondos. Otra de las instituciones que seguramente todos conocemos es John Langdon Down, que es también una de las más grandes, no solamente en México, sino en muchos otros países, y tiene que ver específicamente con personas con síndrome de Down. Pero no solamente es al chico, sino también ellos atienden a la familia, ¿sí? Aspecto que acaban de mencionar también mis compañeros. Entonces, uno de los servicios que ellos dan es también el educativo, desde la parte inicial, y también la capacitación dentro de lo que es el área laboral. Pues tienen servicio de comedor, natación, transporte escolar, también lo que es la orientación, ¿no? La atención a la familia. Y pues bueno, aquí lamentablemente, ¿no? Como toda asociación privada, pues quien tiene el recurso puede acceder a esta institución. Y esta sí es una de las instituciones más caras. Hay otra como Domus, ¿no? Que también tiene este enfoque. Otra institución que yo he conocido, ¿no? Y que a mí me parece que trabaja bien es CONFE, que es la Confederación a favor de las personas con discapacidad intelectual, que esta es enfocada a lo que es la discapacidad intelectual, y también ellos están enfocados básicamente en lo que es la formación, en la capacitación y en la inserción a la vida social, ¿sí? Atienden a niños menores de 5 años, ellos lo catalogan por como 3 segmentos, ¿sí? Los niños menores de 5 años, los de 5 a 16 y los que ya superan esta edad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, de 5 a 16 años trabajan también lo que es la cuestión escolar, la orientación y el trabajo con padres. Y el trabajo con padres es algo que pues es muy importante, ¿no? Ya lo comentaban hace ratito, no nada más se trata, y aunque no tenga discapacidad o aunque no tengamos discapacidad, si nosotros en nuestra infancia no tuvimos como el apoyo de nuestros padres, pues a lo mejor a algunos se nos dificultó más, ¿no? Pero siempre el apoyo de alguien que esté como pendiente de qué necesitamos, de si lo entendimos, o de que haz tu tarea, o lleve ese material, o se te olvidó. Entonces, el trabajar con los padres también es algo muy importante. Y ya el trabajo con los jóvenes, ¿no? De 17 años en adelante, está enfocado básicamente, como les comentaba, en la cuestión de la capacitación laboral. No sé si conozcan esta institución, es muy grande, está por Toluca. Ellos trabajan mucho a favor de el trato normal, ¿no? Uno de sus lemas es lo normal, ¿sí? Es un trato normal. Ajá. Entonces, ellos, por ejemplo, trabajan mucho con lo que es campamentos, ¿sí? Con los chicos, en donde en esos campamentos pues se hacen muchas actividades, ¿no? Talleres, manualidades, y como un campamento normal de búsqueda del tesoro, no sé, son muy padres. Si alguno tiene alguna oportunidad, acude. Y bueno, la última asociación que yo encontré, que quise mostrarles y que me pareció interesante, es una asociación que tiene que ver básicamente con dificultades en la conducta,
Esta asociación es, a diferencia de las otras, fue desarrollada por profesores o alumnos del posgrado de la UNAM, ¿sí? Y ellos, al ver que había justamente como esta necesidad de atender a esta población con discapacidad o con dificultades en la conducta, hacen esa asociación y sus servicios están enfocados en lo que es la evaluación, ¿sí? La evaluación de la cual hablaba la maestra Rebeca, ¿sí? Que es importante dentro de cualquier área, clínica, salud, necesidades educativas especiales, la parte de la terapia y los programas educativos que tienen que ver con los niveles de primaria y secundaria. Trabajan con programas enfocados en el INEA y también algo que me pareció importante y que a veces no se trabaja, que es el sensibilizar a las escuelas, al docente, a los alumnos sobre lo que es una necesidad educativa especial y lo que es la discapacidad. Entonces, pues bueno, estas son como 4 de las instituciones privadas que yo quise pues mostrarles. Y ahora, y bueno, como cerrando esta parte de las instituciones, si nos damos cuenta, están enfocadas la mayoría a una discapacidad en específico. Bien, ahora vamos a hablar sobre las escuelas privadas, pero que son regulares. Ya se ha mencionado mucho y ustedes también lo han revisado, lo que es la integración, la inclusión y todo lo que implica el hacerlo. Estas escuelas privadas, sí, por lineamientos de la SEP, deben de aceptar, no porque quieran o por convicción, sino porque es un lineamiento que les marca la SEP, de aceptarlos, de integrarlos, de incluirlos en sus escuelas. Sin embargo, habría que ver si de verdad se tienen las condiciones y la capacidad y la infraestructura necesaria para poderlo hacer, como sucede en nuestras escuelas públicas. Yo aquí encontré un trabajo de preescolar en donde se les pregunta a maestras de preescolar a nivel nacional sobre lo que ellas opinan sobre la integración, ¿sí? Y únicamente les traje como 4 tablitas, a ver si se logran ver. Digamos que lo que les traje es como el resumen de ese trabajo, ¿sí? Pero son, por ejemplo, ellos dividen maestras de, por ejemplo, comunidades rurales, comunidades urbanas, comunidades, no recuerdo qué otras, pero son como 5 o 6 categorías. Yo únicamente les traje para que viéramos como el comparativo de la opinión de las maestras que trabajan en el nivel urbano, en la modalidad urbana y en la privada. Entonces, por ejemplo, aquí vemos, dice porcentaje de aulas con niños con necesidades educativas especiales y promedio de niños con necesidades educativas especiales en aula por modalidad educativa. Entonces, por ejemplo, vemos que en la urbana el porcentaje de aulas, no, pero arriba. Por ejemplo, divide, dice porcentaje de aulas con niños con necesidades educativas. Ninguno, o sea, no hay ningún niño en el aula, en la modalidad urbana, es el 30%. Y en la privada no hay ningún alumno, que es el 47%, ¿sí? En el aula. Un niño, es decir, en el aula hay un niño, ¿sí? El 20%, ¿sí? De las aulas tienen un niño, comparado con la privada, que el 23%. 2 niños, el 14%, casi 15%, comparado con el 13% en la modalidad privada. Y 3 niños, ¿sí?
el porcentaje es de 35% contra un 17% en la modalidad privada. Entonces, pues ya al hacer como el promedio, ¿sí? en la modalidad urbana, solo el 2% de los niños están dentro de una escuela regular, en comparación con el 1.2%, ¿no? en la parte privada. Esta otra tabla, ¿sí? nos habla del porcentaje de escuelas que dice que cuentan con adaptaciones de infraestructura, lo que les comentaba. Y aquí la pregunta que se les hace a las maestras es específicamente en la discapacidad motora. Entonces, por ejemplo, aquí yo incluí, dice, urbana en contexto desfavorable, urbana en contexto favorable. No me pregunten cuál es la diferencia porque no la encontré. Yo creo que la parte urbana en contexto desfavorable son aquellas escuelas que están dentro de áreas urbanas, pero que no tienen como todos los recursos que una favorable tendría. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, preguntan, ¿hay baños adaptados? Y entonces, la modalidad urbana en contexto desfavorable, solo el 4% tiene baños adaptados para niños con una discapacidad motriz. El 6.1% cuenta con baños en la modalidad urbana favorable y el 3% de las escuelas privadas los tiene. Después dice, existen rampas a la entrada del preescolar. En la urbana, en contexto desfavorable, el 23.8%, casi el 24%. En la urbana favorable el 36% y en la privada el 26%. Y la última dice, ¿hay existencia de rampas en los salones? Entonces, el urbano en contexto favorable nos dice que el 14%, en contexto favorable el 26%, casi 27%, y la particular el 8.6%. Entonces vemos que, pues aun cuando la particular se le ha solicitado y se supone que debería de tener más recursos, no los utiliza para poder incluir o integrar, ¿sí?, al niño con una necesidad educativa, en este caso motriz. ¿Sí? La siguiente fueron preguntas que se les hicieron directamente a las profesoras, insisto, es de preescolar, y se les preguntó, ¿los niños con necesidades educativas especiales tienen un mejor desarrollo en un centro especial que en el preescolar regular? Entonces, las maestras de urbana en contexto desfavorable dice que el 20% está de acuerdo, totalmente de acuerdo, pero el 30% está en desacuerdo, ¿sí? El 29.5%. En la privada, las maestras opinan, el 23.9%, casi el 24%, opina que es mejor, ¿no?, que esté en una escuela de educación especial, en tanto que el 17.6% opina que está bien que esté en su escuela. ¿Sí? Entonces hay como diferencia, ¿no?, en la opinión, y mucho, creo yo, también de las opiniones un poco diversas, y la fuente, la bibliografía lo refiere, es que también tiene que ver mucho con el concepto que las maestras están teniendo de lo que es una necesidad educativa especial. Que puede ser desde una discapacidad visible, como síndrome de Down, como parálisis cerebral, hasta una necesidad educativa especial que no se ve, pero que cuando al niño le decimos, a ver, siéntate y escribe tu nombre, pues no lo puede hacer. ¿De acuerdo? Entonces, habría que ver, pues, qué entienden las profesoras por necesidad educativa especial. Y la última tabla, si no me equivoco, dice, se le pregunta a la maestra, siento que es mejor separar a los niños con necesidades educativas especiales para no afectar
el aprendizaje del resto del grupo, ¿no? Ya desde ahí, a ver, ¿tú qué opinas, no? Es totalmente de acuerdo, las maestras en contexto desfavorable, el 3%, contra la privada, que es el 4%, y, por ejemplo, totalmente en desacuerdo, el 81%, las profesoras de urbano en contexto favorable, casi el 80%, creen que, pues que no, que sí está bien, ¿no?, que conviven. Y el 69% también cree que no hay ningún problema. Sin embargo, sí hay todavía como, o sea, aunque es bajo el porcentaje, ¿no?, de las que opinan que habría que separarlos, ¿sí? Pero insisto, habría que ver qué es lo que se está entendiendo, ¿sí? Y como decía Daniel, pues también no siempre se va a poder tener a un niño en la escuela regular. En algunas ocasiones sí, pero en otras no. Pues ahí depende mucho de la necesidad del niño y obviamente de lo que se está, pues, con lo que cuente la escuela. Bien. Ahora en la consultoría particular, pues bueno, al menos creo que es lo que la mayoría hacemos, o al menos es lo que yo hago, ¿sí? Que es pues atender, ¿no?, brindar la atención a las personas con necesidades educativas especiales con la finalidad de fortalecer o de ver de manera integral a la persona, ¿sí? En la parte académica, en la parte social, en la parte familiar, en la parte de la capacitación. ¿Sí? Entonces, los servicios que se brindan para poder atender a esta población, pues van desde la evaluación, el diagnóstico, el tratamiento, ¿sí?, los talleres y, pues bueno, obviamente el apoyo familiar que les comentaba, pues es sumamente importante. Hay muchos pues consultorios, simplemente yo creo que lo importante, si alguna vez a ustedes les preguntan, ¿no?, a veces cuando hacen sus prácticas, dicen, bueno, es que sí, el niño necesita, pero ahora ¿dónde lo mando? ¿No? Pues bueno, hay desde DIF, ¿sí?, centros de salud, ¿sí?, y también pueden tener, ¿no?, quienes puedan tener el acceso, pues instituciones privadas, pero sí que es importante que se fijen, ¿no?, que revisen como un poco la visión, la misión de la institución, los objetivos y que sean, ¿no?, como viendo a la persona de manera integral. Y bueno, ya para concluir esta parte, creo que, bueno, habría que trabajar de manera ardua, ¿no? Yo considero que pues, las necesidades educativas especiales van a ir cambiando y yo creo que todos nos enfrentamos en algún momento, ¿sí?, a una necesidad, a un apoyo, ¿no?, de alguien que me permitiera acceder de manera más fácil a cierto conocimiento. Entonces, estas necesidades van a ir cambiando con la edad y con la etapa en la cual la persona se encuentra. Obviamente, por los esfuerzos que se han realizado son muy escasos, ¿sí?, en comparación con lo que pues existe, ¿no?, en la realidad que hay en nuestro país. Y pues obviamente se requiere de que profesionales, sociedad, familia, nos vayamos formando y vayamos teniendo una visión diferente de lo que es la discapacidad y las necesidades educativas especiales. A veces, ciertas instituciones, y no nombro instituciones, pero nos hacen ver una imagen débil, una imagen pobre, una imagen de lástima,
a esta población, y no es cierto. Estoy completamente de acuerdo con lo que decía Daniel. Ellos nos enseñan muchísimo, ¿no? O sea, nos enseñan más de lo que a veces nosotros creemos, y no solamente académicamente, ¿no? Sino nos enseñan como desde el corazón y como desde cómo manejan nuestras emociones, ¿no? Porque a veces ya me vieron feo, no me saludó y ya me enojé, ¿no? Y ellos con un simple abrazo, con una simple sonrisa, ¿no? Nos pueden como enseñar, pero tampoco es el, ay, sí, me caes muy bien y qué lindo, porque no vamos a ayudar nada más, ay, me cae muy bien y me siento súper bien y me da mucho. No, necesitamos formarnos y formarnos pues con bases sólidas. Y pues bueno, yo terminaría diciéndoles que quienes se quieran integrar a esta área, a este claustro, serán bienvenidos, ¿no? La verdad es que creo que parte de este trabajo fue el poder aportar, ¿no?, los tutores del claustro con nuestro pequeño granito de arena en dar a conocer lo que es una necesidad educativa especial, ¿sí? Desde a lo mejor esta actividad o este evento a lo mejor muy corto, ¿sí? Pero pues darles a saber que hay mucho que hacer, que no es como algo como un pegote, ¿no?, de psicología, sino que es un amplio campo y que nuestra labor es muy importante, y pues sí requerimos de manos y de gente que quiera comprometerse, que quiera aprender. ¿Sí? Muchas gracias. Ok, ahorita entonces ya seguiremos con la parte de las dudas. Hace 8 días, lamentablemente por cuestión de tiempo, me parece que algunas personas no pudieron expresar sus dudas. Entonces, no sé si quieran pues comenzar a hacerlas. Buenas tardes. Bueno, siendo un campo relativamente con estudios nuevos o recientes que está en pro de evolución, en este momento ustedes que están ya enfocados en este campo, ¿cuál es el principal reto a vencer para tener mejores resultados? Bueno, están hablando de instituciones, creo que ya dieron ahí un amplio panorama de lo que implica cada una, tanto la privada como la pública, pero realmente es desde dónde se puede identificar con mayor profundidad el principal problema que enfrentan los psicólogos dentro de las necesidades educativas sociales. ¿Es social? ¿Es de educación? ¿Es de identificación? ¿Cuál sería? Bueno, como tal no me gustaría decirte una problemática en específica, sino más bien tratar de englobar las diferentes problemáticas y de dónde vienen. Directamente contestar tu pregunta te diría, la mayor problemática a la que se enfrenta el psicólogo en este campo es a la incredulidad de las personas. Entonces estamos hablando que enfrentamos una dificultad más de corte social. Eso habla de que uno de los grandes ámbitos donde más tenemos que invertir es en la investigación, que nos pueda dar la pauta de educar más que a la persona con necesidades educativas especiales, a la población que la rodea. Y ahí viene la otra problemática, y ya más o menos te la dije. No tenemos una cultura, salvo en las instituciones, en las universidades, de la investigación. Porque al final de cuentas la investigación es la que te abre el panorama del conocimiento y sobre todo de la comprensión del entorno.
Y ahí es en donde me gusta mucho el campo, porque te forja tanto en una investigación cuantitativa, del dato duro, de entender, de conocer cuáles son las limitaciones, estas cómo se pueden vencer, los aspectos emotivos, de resiliencia, de sociabilidad, de aprendizaje, de inteligencia. Pero también está también el terreno de la investigación cualitativa, que te ayuda a entender y comprender las realidades en las cuales estas personas se enfrentan y que son precisamente estas barreras que debes de romper. Entonces, yo creo que otra de las dificultades es que te enfrentas también a la discusión científica, ¿no? A las posturas que a veces discuten más de cuál es la buena, ¿no? Si las Chivas o el América, perdón, el cuantitativo o el cualitativo, su discusión se me hace muy igual. Cuando en realidad son aportes diferentes para entender un mismo contexto desde ópticas diferentes. Y vuelves a lo mismo. Mientras más información tengas, más compleja se hace tu visión de un fenómeno y mejores decisiones puedes tomar. Entonces, yo por eso te decía, yo creo que mi respuesta más bien va como en diferentes áreas, ¿no? Primero, la incredulidad social, que es algo en lo que tenemos que discutir e invertirle mucho tiempo profesional y académico. Y el segundo es en la materia de la investigación, ¿no? Y que a veces tenemos que ser abiertos a diferentes posturas, porque hay que entender el mundo de una manera diferente, tenemos que tener la flexibilidad, pero siempre con ese rigor científico. O sea, nunca voy a quitar el dedo del renglón de que debe de haber rigor. Lo que se dice se fundamenta y se sustenta. Y obviamente ahí es donde necesitamos a ese personal profesional psicólogo calificado y cualificado, que te permite precisamente un panorama más complejo. No sé si con eso respondo tu pregunta. Buenas tardes. Muy interesante la conferencia. Hablaba en su currículum de que usted daba asesorías a maestros respecto de las necesidades educativas y sociales. Si me gustaría saber cuál es la reacción de estos profesores, si no encuentra usted resistencias. Otra cosa también, la declaración de Salamanca, ¿de quién no es? Y en qué tratado México lo firmó, desde cuándo. Por favor. Sí, claro. Bueno, el magisterio es una población que por su propia formación, su propia historicidad, los ha hecho muy reacios a entender dinámicas y prácticas diferentes. ¿Por qué? Porque al final de cuentas su función social es la conformación de la regularidad, de tratar de en algún momento su visión era la estandarización de la población mexicana. Y reconozcamos, nuestros programas han ido evolucionando conforme nuestro conocimiento del panorama psicológico. Modelos educativos conductuales, modelos cognitivos, modelos cognitivo-conductuales, hasta ahorita, ¿no? Los modelos constructivistas del aprendizaje. Obviamente el maestro se enfrenta a ese problema. Antes era una persona de formación normalista que se le decía cómo implementar un programa educativo a una población regular, y que en esa población regular, pues a veces ni tan regular, ¿verdad? Había las variaciones de los diferentes ritmos de aprender. Hoy día, por investigaciones, sabemos que podemos hablar de estilos de aprendizaje, al igual que de estilos de enseñanza, de diferentes áreas de inteligencia, ¿no? Las inteligencias múltiples o la inteligencia emocional. Y obviamente si tú tienes a una persona calificada para la regularidad y de repente le dices que el mundo no es tan regular, que el mundo no es plano sino chipotudo, pues los metes en una situación pues imagínense simplemente cuando nos dijeron que Plutón ya no es planeta. Pues sí, a veces nuestra resistencia cognitiva a decir, no, pues es que a mí me decían que eran 9, ya sabes, porque son 8. Pues imagínense, si nosotros nos ponemos así por algo tan simple que está con un fundamento astronómico de estudios, pues no, imagínate que decirle, pues como una persona con necesidades educativas especiales, con una discapacidad, y lo más importante, con una etiqueta,
el tonto, el burro, el retrasado, el que no puede, del pobrecito, pues, ¿cómo lo vas a lograr? Entonces, sí me encuentro con mucha resistencia en la formación de estos maestros, pero ahí es en donde también entra nuestra habilidad, porque como psicólogos también podemos formar a formadores y acompañarlos precisamente en esa transformación del paradigma cognitivo. Pues, ¿qué es lo que hacemos en terapia clínica? Es una persona que no sabe relacionar con su pareja, pues tratamos de trabajar con ella para que encuentre nuevos mecanismos de relación e interacción intramarital, ¿no?, en la pareja. Pues algo muy similar hacemos en la formación, en la capacitación institucional. Pues tenemos que cambiarle el canal a la persona que va a trabajar directamente con una persona diferente y hacerle entender que así como todos hacemos las mismas cosas, todos las hacemos diferentes. Y te voy a poner el ejemplo que siempre manejo con mis alumnos: correr. Todos aquí, levanten la mano quien no pueda correr. A ver, corran como Ana Gabriela Guevara. Pues ella ha tenido un entrenamiento, ha estado inmersa dentro del ámbito de la cultura física y del deporte y del correr, ¿no? Pues obviamente un niño con una discapacidad física va a correr a su manera. Y el fin no es llegar rápido, es llegar. Entonces, si el fin que el alumno se comunique, interactúe, sea independiente, pues de alguna manera, a mí no me importa cómo lo haga, yo quiero que él lo haga. Y cuando empezamos a entender que es cuestión de hacerlo diferente, a un ritmo diferente, pero que lo va a conseguir, es cuando la dinámica del pensamiento se transforma, donde la conciencia del individuo tiene esa apertura y permite y promueve esos cambios. Simplemente desde el respeto de las rampas, desde el respeto del lugar para las personas con capacidades diferentes, desde el permiso del transporte público. Porque algo que mencionaba Julieta, la maestra Julieta, es precisamente, pues, que no sirve que tenga rampas de escuela si la calle para que el alumno llegue a la escuela, pues no las tiene. Pues obviamente tu índice de personas que puedan entrar con una silla de ruedas o con muletas, pues va a disminuir. Pero a veces no somos tan conscientes de esa situación. Los baños, ¿no?, es una situación tan cotidiana y tan conflictiva, ¿no? Pues al fin yo no voy a nadie con silla de ruedas, pues me meto, ¿no? Esa es una situación. Ahora, la declaración de Salamanca estamos hablando de 1992. Nosotros entramos en una reforma educativa en el 93. De hecho, la educación preescolar se hizo obligatoria por artículo 3 de la Ley General de Educación en el año de 1993 y se empezó a estructurar a nivel nacional en el año del 94 a partir precisamente de esta declaración, porque no nada más hablaba de necesidades educativas especiales, hablaba de la educación en general. No sé si con eso respondo. Gracias. Buenas tardes, yo soy de nuevo ingreso de la carrera de psicología y tengo una duda desde el otro simposio, bueno, de la otra clase. Tengo una sobrina que tiene síndrome de Down con ortoplegia y tiene los ojos juntos con un estrabismo. Bueno, mi cuñada solicitó la cirugía para que sus ojos se le acomodaran. Entonces el doctor le comenta que no sirve de nada que se los arregle. Con eso no va a caminar, ni va a entender, ni va a razonar, no cambia en nada su situación física. Entonces tampoco puede caminar y le dijeron que tenían que desmembrarle todo el sistema nervioso de las piernas y a lo mejor con una prótesis pudiera pararse, pero que tampoco no servía de nada. Entonces le dicen a ella que esos niños no sirven para nada, que es son niños que se les invierte pero sin obtener nada. O sea, como un niño normal se le da educación, se le da escuela y entonces los niños van a servir más adelante, pero los niños con este problema no sirven para nada. Mi duda o mi pregunta es, como psicólogo,
¿Usted qué le recomendaría a los padres? Porque hablan sobre relación de que hay que educar a los padres, a los maestros, pero a los médicos, si hay alguien que eduque a los médicos, o sea, esa forma de pensar. Yo espero que ese médico no tenga mascotas, porque también no sirve para nada. Yo lo dije cuando el compañero expresó su opinión. Lo primero que tenemos que romper para tener puntos buenos de eficiencia y eficacia en este campo es cambiar la mentalidad de las personas. Sí. Algo muy claro que nos debe de quedar es que esas personas no van a ser exitosos desde la visión de éxito que nosotros tengamos. Muy probablemente no lleguen a una universidad, no sean técnicos, no sean, pero pueden ser independientes. Yo no conozco ninguna cultura que no se maneje, que no tenga el enriquecimiento, por ejemplo, del arte, del deporte, del entretenimiento. Ojo, no quiero hacer un circo de estas personas, pero también la música, el canto, el deporte. Yo no veo a nadie que vaya al fútbol para aprender más del fútbol, se van a entretener. Y no por eso son 21 jugadores tontos. Bueno, sí, pero... Bueno, es que no sé si la selección ganó. Pero bueno, a lo que voy es, muchas veces los profesionales nos hablan desde esa parte de la alimentación. O sea, un cardiólogo, cuando veamos que tenemos una cardiopatía, pues no va a hablar de la limitación fisiológica, ¿no? de la fisiología. Y obviamente, pues sí, hablando a nivel fisiológico, pues va a tener limitaciones. Yo lo que te invitaría primero es que tu familiar se cambie de doctor, que vaya con una institución profesional que la pueda orientar, que no siembre expectativas más allá de mi hijo no va a ser médico o abogado, que bueno, ya vimos que para ser médico no se necesita tanta inteligencia ni conciencia, pero sí va a poder ser independiente. O sea, necesitamos personas que puedan sistematizar acciones. Por ejemplo, la correspondencia, y no porque quiera denigrar eso, pero lo necesitamos. Y son gente que puede ser productivas, pueden estar trabajando, ser independientes, aportar al erario público, que eso es lo que quiere el Estado, y no molestar a nadie. Yo creo que esa sería la recomendación, que vayan con un especialista, no nada más de la salud, ¿no? También a veces el doctor nos dice, pues es que no va a poder, y cuando menos te das cuenta, se curó del cáncer, se curó, porque hay algo más allá. ¿Cómo explicártelo? No sé. Pero esa sería mi postura, que vaya con un verdadero especialista, con una asociación, con una institución que sí sepa, y que no le vendan falsas esperanzas, pero que sí le diga una realidad concreta, que sí puede ser una persona productiva. Y productivo no es el erudito. Yo nada más agregaría esta parte que entender también que el médico nunca va a reaccionar como un psicólogo. El médico se va a enfocar por su propia formación y en un aspecto frío y tajante, cosa que los psicólogos no tenemos y no comulgamos con ello. Entonces, sí, aquí tenemos nosotros un área de oportunidad muy fuerte, ¿no? De poder sensibilizar no solamente a la familia, sino también al profesional con el que trabajo, ¿sí? Porque también esto es un trabajo conjunto, de un trabajo interdisciplinario. Entonces, no es la primera vez que yo escucho, ¿no? Yo hace mucho tiempo estuve trabajando en una escuela de educación especial, enfocado a puras mujeres con discapacidad intelectual, y entonces las mamás me decían, es que me decía y me dijo, y frases muy duras, frases hasta con falta de respeto. Entonces, entender que, bueno, el médico, lamentablemente, esa es su formación, pero ahí nosotros como psicólogos tenemos como mucha área de oportunidad.
Buenas tardes. Yo soy Pablo Reyes, alumno del tercero y cuarto semestre. A principios de año, nuestro país firmó un acuerdo que se realizó en Nueva York, en la ONU, sobre la inclusión de las personas con necesidades educativas especiales. Y ratificó ese acuerdo en septiembre, me parece. Ahora, me parece que cada año se va a revisar a cada uno de los países, que fueron 80 y tantos que firmaron ese acuerdo, van a revisarlo en cuanto a qué han hecho sobre las necesidades educativas especiales, como si fuera revisándolos como qué han hecho sobre los derechos humanos, en forma semejante. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que esto va a producir una mejora en la atención de las personas con necesidades educativas especiales? Si ustedes tienen algún pariente, hijo, sobrino, en la educación ahorita básica, van a saber que se está implementando cuestionarios justamente por parte de la SEP. Este cuestionario, también se los quería presentar, pero ya no nos dio tiempo, justamente trae la evaluación de qué tipo de apoyo está recibiendo el alumno, ya sea para capacidades diferentes, como es una persona superdotada o con necesidades educativas especiales por discapacidad. A mí me pareció muy interesante este cuestionario porque quiere decir que le está informando a la población en general, que es lo que nos hace falta, qué tipo de necesidades pueden existir en la educación. No nada más el aparato auditivo, no nada más la persona que usa lentes. En el cuestionario vienen identificadas todo tipo de necesidades que pudiera estarse presentando. Tan solo con este hecho me parece que estamos dando un buen paso hacia adelante. ¿Por qué? Porque la población en general se está dando cuenta que existe algo más allá de lo que ellos conocen como normal y que aún así se puede seguir estudiando y pueden estar dentro de la misma aula donde están sus propios hijos. Entonces yo creo que es un buen inicio. No sé cuánto tiempo pueda llegar a tardar porque tenemos que romper paradigmas. Yo les digo, ¿cuántos de ustedes están aquí porque qué es eso de necesidades educativas especiales realmente? ¿Por qué no hay más? ¿Cuántas personas hubieran venido si estuviéramos hablando de hipnosis? O sea, quiere decir falta de información, falta de interés. ¿Cuántas personas creen que las necesidades educativas especiales es sinónimo de estar en el Teletón? O sea, falta información al respecto. Ese es un área de oportunidad muy grande para nosotros los psicólogos en este momento. Vamos a darles a conocer qué son, cuáles son sus características, qué necesitan, qué necesitamos nosotros para apoyarlos a ellos. Les agradezco a la maestra, la licenciada Rebeca, al maestro Daniel Mendoza. Y a todos ustedes también por su asistencia. Creo que fue pues no esperábamos, ¿no? Tantos realmente. Que bueno, que esperábamos más, se anotaron 90, pero llegaron menos. Entonces, llegó el número que tenía que estar. Para la entrega de las constancias, ya les había informado, se van a dar después del día 4 de noviembre, ¿sí? Que es cuando terminamos también el trabajo con los alumnos que se inscribieron a distancia. Entonces, después de esa fecha, esperen al correo que ustedes pusieron en su formulario, ahí se les va a hacer llegar el link para que ustedes puedan descargar su constancia. ¿De acuerdo? Entonces, pues muchísimas gracias y esperemos que pronto nos veamos y si no, pues si no es presencial, pues en algún momento en línea, seguramente. Muchas gracias.